Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en una ley reciente de Puerto Rico. Una ley que intenta desatar un nudo legal y social que afecta a muchísimas familias. La falta de un título de propiedad seguro para sus hogares. Tenemos aquí el texto de esta nueva legislación. Y ojo, no es una ley que empieza de cero, ¿eh? Modifica otras que ya existen. Específicamente, la Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, que es la Ley 271-2002. Y también la ley que creó la ODESEC, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, la Ley 10-2017. Entonces, la misión de hoy. Entender qué problema busca resolver esta enmienda, cuál es la estrategia legal que usa y sobre todo qué significa esto en la práctica para la gente de estas comunidades. Es una mezcla de burocracia, vivienda y, un intento de buscar justicia social, como dice la ley misma. Vamos a desmenuzarlo. Captar bien la solución, primero hay que entender el contexto, ¿no? Tanto el fideicomiso como la ODESEC nacieron, con la idea de mejorar la vida en comunidades, desaventajadas. La meta era usar fondos, esfuerzos, para poner infraestructura, arreglar casas, hacerlas dignas, seguras. Un buen propósito, en teoría. Suena muy bien en el papel, claro, pero como pasa a menudo, del dicho al hecho. ¿Dónde estaba el problema? Mencionaste un cuello de botella. Justamente, el gran obstáculo, el escollo, aparecía al momento de querer formalizar la propiedad. Resulta que, aunque el fideicomiso o la ODESEC invertían dinero público en esas casas, las familias, no lograban obtener el título a su nombre, ese documento oficial que te inscribe como dueño en el registro de la propiedad. Pero, a ver, ¿por qué? Si era el mismo gobierno el que invertía, ¿qué impedía darles el título? Suena contradictorio. La ley lo dice clarito. Faltaba documentación histórica esencial. El registro de la propiedad tiene sus reglas, ¿no? Necesita planos aprobados, pruebas del dueño anterior y del anterior, eso que llaman el tracto sucesivo. También certificaciones, sellos, un montón de papeles. Papeles que, en el contexto de estas comunidades, que a lo mejor surgieron informalmente hace décadas, o sobre terrenos con historias legales complicadas, pues era imposible conseguirlos. Imagínate la frustración. ODESEC, el fideicomiso, hacían su parte, invertían, mejoraban la casa, pero llegaban al registro y ¡pum!, un muro. Faltan estos papeles históricos. Y sin eso, no había título. Esto causaba retrasos enormes y, peor aún, una angustia constante para las familias. Vives ahí, es tu casa, quizás pagaste algo, recibiste ayuda, pero legalmente no tienes esa certeza total. Y no hablamos de pocos casos por lo que veo. La ley hasta da nombres. Menciona Arenales 2 en Dorado, El Vigía en Arecibo, Tokio 2 y 3 en Lajas, Sueño Dorado en Naguabo, Pajonal en Florida, Santo Domingo y Pellejas en Morovis, Puerto Ferro en Vieques, Cerro Los Pobres en Rincón, La Pajilla en Aguas Buenas. ¡Vaya lista! Una lista larga, sí, que muestra que el problema estaba por toda la isla. Y lo más fuerte que dice la ley es que algunas de estas comunidades llevaban más de 10 años esperando. 10 años. Es difícil imaginar lo que eso significa en el día a día. Vivir con esa incertidumbre legal sobre tu cabeza, sin poder planificar bien, sin la tranquilidad de saber que el techo es tuyo, de tus hijos. 10 años. Es muchísimo tiempo. Demasiado. Y es justamente esa parálisis, esa injusticia práctica, lo que esta nueva ley quiere romper. Busca una salida a ese laberinto de papeles. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo van a cortar ese nudo gordiano de la falta de documentos históricos? Aquí está el meollo del asunto, el corazón de la reforma. Y es una jugada legal interesante, ¿eh? La ley crea una herramienta específica. Le da la facultad al director ejecutivo de la ODESEC, o sea, a la cabeza de esta Oficina de Desarrollo Comunitario, para emitir algo que llaman certificaciones bajo juramento. ¿Certificaciones bajo juramento? ¿Y eso qué es, en cristiano? ¿Qué hacen esas certificaciones? Son documentos oficiales, firmados bajo juramento por el director de ODESEC. Van a describir la propiedad, la casa, el solar, con detalle. Y van a certificar la transacción que se hizo.
usualmente diciendo que se usaron fondos del fideicomiso o de ODSEC para comprarla, construirla o mejorarla para esa familia. Y aquí viene lo clave, la magia legal, por llamarlo de alguna forma. La ley dice explícitamente que estas certificaciones de ODSEC serán documento suficiente para que el registrador de la propiedad inscriba la casa a nombre de la familia o transfiera el título. Básicamente, esta certificación administrativa viene a llenar ese vacío de los documentos históricos que faltaban. O sea, es como crear una vía rápida, ¿no? Un atajo administrativo legalizado para saltarse ese obstáculo de los papeles viejos que frenaba todo. Exactamente. Es un reconocimiento de que si la documentación tradicional no está o es imposible de armar, pues hay que crear otro mecanismo viable para lograr el fin, la titularidad. Y la ley es muy clara en esto, ¿eh? Dice que la inscripción se hará con esta certificación sin sujeción a requisitos como el tracto, esa cadena de dueños que mencionamos que suele ser el problema, y otras consideraciones registrales que, bueno, eran parte del lío original. Ese punto del tracto y las otras consideraciones me parece vital. ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Qué otras cosas podrían ser esas otras consideraciones? Para entender qué barreras se eliminan. Claro, aparte del tracto, que es la barrera más típica, podrían ser cosas como requisitos sobre planos viejísimos que ya no existen o que nunca se aprobaron formalmente. O certificaciones de agencias que ya ni existen, sellos o timbres de ciertas épocas. Incluso formalidades notariales que no se cumplieron hace 50 o 60 años cuando se hizo alguna transacción original sobre ese terreno. Son requisitos que, bueno, en teoría son válidos para una transacción normal hoy, pero se vuelven imposibles cuando miras historias de propiedad antiguas, complejas o informales. La ley lo que dice es, mira, para estos casos específicos, los de comunidades especiales, la certificación de ODSEC pesa más que esos requisitos históricos. Entendido. Es una solución bastante pragmática, directa para un problema muy enredado. Ahora, una herramienta así de potente necesita una estructura clara detrás. ¿Quién es el responsable final de todo esto? Incluyendo el fideicomiso que pone la plata. La ley aprovecha para ordenar eso también. Designa formalmente al director ejecutivo de ODSEC como el fiduciario del fideicomiso perpetuo. El fiduciario es, básicamente, el administrador responsable legalmente de manejar los bienes y fondos del fideicomiso según sus objetivos. Esto centraliza la operación y la responsabilidad en la misma figura que ahora tiene el poder de emitir estas certificaciones clave. Tiene lógica centralizarlo, sí, pero ¿esa decisión es para siempre? ¿Y si en el futuro se piensa que otra persona u otra entidad sería mejor fiduciario? La ley piensa en eso. Aunque nombra al director de ODSEC como fiduciario, digamos por defecto, aclara que la junta de directores del propio fideicomiso puede nombrar a otro fiduciario, si así lo decide, una mayoría absoluta de sus miembros. Así que hay un mecanismo de control, de flexibilidad, aunque el arranque es claro, ODSEC al mando. Ok. ODSEC tiene la responsabilidad y la herramienta de la certificación. Pero emitir esto, manejar los casos, coordinar con el registro, suena mucho trabajo extra. ¿La ley dice algo de cómo ODC va a manejar esta carga? ¿Más recursos, más personal? Lo aborda directamente. Estipula que los propios empleados de ODSEC van a dar el apoyo técnico y administrativo necesario, tanto al fideicomiso como a su director ejecutivo para hacer estas funciones. No habla de asignar fondos extra, al menos no en este texto, pero sí de usar la capacidad que ya tiene ODSEC para esta nueva tarea. Se asume que ODSEC debe ser suficiente o que tendrá que adaptarse. Entiendo. Se centraliza en ODSEC y se usa su personal. Pero cualquiera que haya hecho trámites sabe que la burocracia, las tarifas, los impuestos, eso puede ser otro freno, ¿no? Incluso si tienes los papeles principales. ¿La ley contempla algo para agilizar esa parte? ¿Para engrasar las ruedas? Sí, y ese es otro punto importante para que la solución funcione en la vida real. La ley incluye varias exenciones bastante significativas, pero ojo, con una condición clave. Siempre que sea en beneficio directo de los residentes de las comunidades especiales, no para otros fines. ¿Qué tipo de exenciones? Primero, exime a ODSEC y al fideicomiso de pagar
toda clase de derechos, aranceles, comprobantes, sellos, impuestos, que normalmente se cobrarían al hacer estos documentos públicos, las certificaciones, las escrituras y el inscribirlos en el registro. Esto quita barreras económicas y simplifica el papeleo de los pagos. Muy práctico, ¿sí? ¿Alguna otra exención importante? Sí, una muy relevante en el contexto de Puerto Rico. Los exime de cumplir con la Ley 26/2017. Esa es la ley de cumplimiento con el plan fiscal, que impone controles y restricciones fiscales y administrativas al gobierno. Al sacar estas transacciones específicas de esa ley, buscan como blindar el proceso de entrega de títulos, protegerlo contra posibles congelaciones de fondos, requisitos burocráticos extra o trabas administrativas que puedan surgir por la situación fiscal general. Es para asegurar que esto no se pare por otras razones. Interesante. Es como crearle una burbuja protectora a este proceso. Y veo también algo sobre una exención ambiental. Eso siempre llama la atención. ¿Significa que se puede ignorar el impacto ambiental al trabajar ahí? No exactamente. Hay que matizarlo bien. La ley no da carta blanca para ignorar el ambiente. Lo que dice es que las obras y proyectos de esta ley, que son básicamente arreglar o reconstruir casas que ya existen y mejorar infraestructura dentro de los límites de la comunidad, sin crecer, se consideran exentas de ciertos requisitos procesales ambientales, como algunas declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Y cuál es la lógica para esa exención, aunque sea parcial? La justificación que da la ley es bastante directa. Argumenta que estos proyectos, por su naturaleza, son buenos para el ambiente local. ¿Por qué? Porque normalmente implican eliminar problemas que ya existían. Sistemas sanitarios malos que contaminaban, basura acumulada, problemas de drenaje que creaban mosquitos, mal manejo de aguas. Al arreglar eso, la intervención mejora el ambiente, no crea un impacto negativo nuevo. Pero es clave entender los límites que pone la misma ley. Esta exención no aplica si el proyecto es construir fuera de la comunidad o si se va a tocar un área dentro que antes no estaba desarrollada como un área verde. O sea, es una exención muy específica para mejorar lo que ya está, no para expandirse sin control. Comprendido. Una exención condicionada y justificada por el carácter reparador de las obras. Tiene sentido en ese contexto específico. Ahora, con todas estas herramientas, certificación, fiduciario, apoyo, exenciones, ¿cuán rápido se espera que esto funcione? ¿Hay plazos? La ley mete prisa, sí. Pone un plazo bastante agresivo. Le da 45 días al director ejecutivo de ODSEC, desde que se aprobó la ley, para adoptar toda la reglamentación necesaria. Esos reglamentos son los que van a decir el cómo exacto, cómo pedir y emitir las certificaciones, los formularios, los pasos con el registro. La intención es clara, que esto arranque ya. 45 días es rápido para la maquinaria del gobierno. Muestra urgencia. Y veo una última pieza. Una orden directa a otras agencias. ¿De qué va eso? Correcto. Esto busca asegurar que propiedades que legalmente son del fideicomiso porque se compraron con su dinero antes, pero que quizás administrativamente seguían bajo otras agencias, pues se transfieran de verdad. La ley lo ordena específicamente al Departamento de la Vivienda y al Departamento de Transportación y Obras Públicas, DTOP, que le pasen al fideicomiso todas las propiedades que compraron usando fondos del fideicomiso. Y lo interesante es que les ordena usar este nuevo mecanismo de certificación de ODSEC para hacer esas transferencias internas entre agencias. Es para asegurar que el sistema nuevo se use consistentemente y se consolide el patrimonio del fideicomiso. Además, la ley conecta esta orden con otra ley anterior, la Ley 23/2021, la Ley de Justicia para Familias e Individuos del Programa de Comunidades Especiales. Refuerza la idea de que todo esto es parte de un esfuerzo continuo por hacer justicia a estas comunidades. Entonces, si juntamos todo, la certificación como llave maestra, ODCs al mando, apoyo interno, quitar trabas fiscales y de costos, la exención ambiental condicionada, el plazo rápido y la orden a otras agencias. Todo esto junto, ¿qué panorama nos deja? La ley dice ser un instrumento de justicia social. ¿Se sostiene eso? Mirándolo desde el objetivo que la ley misma declara. Sí, ese es claramente el norte.
Busca transformar una realidad de posesión precaria, de vivir en un sitio sin la seguridad del título registrado, en una situación de propiedad plena, segura, reconocida por ley, con todos los derechos que implica. Para esas miles de familias en lugares como Sueño Dorado en Nahuabo, Pajonal en Florida, Santo Domingo y Pellejas en Morovis y todas las demás que mencionamos, esto no es algo abstracto, es la posibilidad real, tangible, de dormir tranquilo sabiendo que su casa está legalmente segura. Es poder dejarles algo a sus hijos, poder usar la propiedad quizás para un préstamo, para un negocito, para estudios. Es tener estabilidad, es pasar de la incertidumbre a la certeza. Es un recordatorio fuerte de cómo una herramienta legal, que puede parecer técnica, árida, artículos, enmiendas, certificaciones, puede tener un impacto humano enorme. Es en el fondo usar la ley para corregir una situación donde la propia ley o la falta de papeles que exigía se había vuelto una barrera para el bienestar de la gente. Superar esa parálisis burocrática para dar seguridad. Bueno, creo que hemos desglosado bien las piezas. Hagamos un repaso rápido para tener lo esencial claro. Teníamos una situación complicada en Puerto Rico. Familias en comunidades especiales viviendo en casas provistas o mejoradas por el gobierno, pero sin poder sacar los títulos formales. ¿El gran culpable? La falta de documentación histórica que pide el registro de la propiedad. Y la respuesta de la ley ha sido crear esta figura de la certificación bajo juramento emitida por ODC. Un documento que actúa como reemplazo de esos papeles que faltan y que obliga por ley al registro a inscribir la propiedad. Una solución administrativa para un problema histórico de documentos. Y esto viene con otras ayudas. ODC gestionando, extensiones de pagos y burocracia, y órdenes a otras agencias para facilitar. El fin último, más allá de la mecánica legal, es claro. Darle a estas familias la seguridad jurídica sobre sus casas, algo que muchas esperaban por años, hasta décadas. Es un caso interesante de cómo el derecho puede adaptarse para intentar resolver problemas sociales muy concretos, como la inseguridad de la tenencia de vivienda. Exacto. Y analizando este mecanismo, surge una pregunta que va más allá de esta ley, ¿no? Una reflexión para quienes nos escuchan. Si esta estrategia, usar una certificación de una entidad ejecutiva como ODSEC para saltarse problemas de titularidad por falta de papeles históricos funciona bien en las comunidades especiales, ¿qué potencial tendría algo parecido en otras áreas? Pensemos en otros escenarios, quizá fuera de estos programas, donde la falta de títulos formales también crea precariedad, frena inversiones, dificulta el desarrollo ordenado. ¿Se podría exportar este modelo? ¿Qué beneficios tendría usar un poder de certificación similar para regularizar otras propiedades con historias complicadas? Pero también, claro, ¿qué riesgos o desafíos implicarían? ¿Cómo se evitarían abusos o errores? Es una puerta que esta ley abre y sobre la que vale la pena seguir pensando.